El domingo se me ocurrió hacer algo diferente, hice una presentación, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan quiénes vinieron el domingo? ¿Sí? Nah, tú no viniste, ¿eh? No andes levantando la mano. Oye, hice una presentación, algunos me dijeron estuvo padre, otros me dijeron estuvo bien gacha, es como todo, ¿no? Como todo, ¿no? Pero bueno, entonces hoy hice una presentación también, pero con menos información que el domingo, ¿ok? Entonces, lo primero que ven ahí es que dice, ¿necesito lentes? Y luego dice, ¿cómo saldrías de un examen? Si te has hecho un examen de la vista últimamente, ¿cómo saliste? ¿Alguien se ha hecho examen de la vista últimamente? ¿Cómo saliste, Estiel? Que te dijeron, necesita perros de contacto. ¿Sí? Yo también ya necesito un perros de contacto, ya no veo. Pero si te hicieras un examen de tu visión espiritual, ¿cómo saldrías? ¿Necesitarías lentes también o no? Bájame poquito, Charlie, poquitito, por favor. ¿Necesitarías lentes para tu visión espiritual? Yo creo que muchos estamos medio ciegos, ¿no? Pero pues realmente qué importante es tener una visión espiritual, pero más importante es más importante la visión espiritual que la visión física. Es decir, tener conciencia de que existe algo más allá de lo natural, de lo material, y que en ese universo espiritual no se puede ver con la vista física, ¿ves? Muchos erramos así porque las cosas del espíritu no las podemos ver con nuestra vista física, solo con una visión espiritual que se obtiene en el momento que Jesús abre nuestros ojos a una nueva vida. Ya te fuiste bien adelante, ¿no? No. A ver, regrésate. Bueno, sí, déjale ahí, la que sigue, perdón. ¿Ok? Esa solamente se puede obtener cuando Jesús abre nuestros ojos. Hay quienes por alguna situación no tienen vista física. Cambia la lámina si quieres. Bueno, ahí déjale mejor. Ahí déjale. Hay quienes por alguna situación no tienen la vista física, ¿verdad? Alguien que es ciego de nacimiento. ¿Conoce a alguien que sea ciego de nacimiento o por accidente? ¿No conoce ningún ciego? ¿No tiene ningún amigo ciego? ¿No? ¿De verdad no? Es que mala onda, les voy a presentar unos. Yo conozco varios. Algunos que nacen así, ¿no? Ciegos de nacimiento, otros que por un accidente pierden la vista, pero no todos tienen la visión de las cosas de Dios. Ahí como vemos, pues los superhéroes tienen visión de rayos X, tienen visión calorífica, tienen visión congelante, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero quien se ha encontrado con Jesús ha encontrado lo más importante, la visión del Espíritu. ¿Puedes cambiarme la lámina? Ok, y vamos a empezar a leer el Evangelio. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con los ojos, el lodo en los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y dijo, no sé.
Oremos. Señor, gracias te damos por esta porción y te pedimos que nos ayudes a abrir los ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para entender lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Bueno, de alguna manera todos nacemos ciegos espiritualmente. De hecho, cuando somos bebés, nuestra visión física también no es muy clara, ¿no? Eso dicen los médicos, ¿no? Que no vemos tan claro, la visión se va aclarando poco a poco, pero espiritualmente no tenemos ningún conocimiento de las cosas de Dios. Pero de la misma manera que Jesús abre los ojos de este ciego de nacimiento, Jesús abre los ojos del alma, que nos da la visión espiritual a todos, que nos permite percibir la luz de Dios, que nos permite entender las cosas de Dios y que nos lleva a conocer a Jesús en una manera personal y profunda. Entonces Jesús, al iniciar su ministerio en la sinagoga, cita al profeta Isaías. ¿Se acuerdan de esa escritura? Cuando dice: aquí que yo vengo a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos. ¿Se acuerdan de esa escritura? Ok. Y aunque en el Antiguo Testamento no se registran sanaciones de ciegos, la Biblia anuncia que habrá un tiempo en que los ciegos físicos, como muchos ciegos espirituales, abrirán sus ojos para poder ver algo que no habían visto. Y esta ceguera termina cuando escuchamos el Evangelio. ¿Okay? Todos somos ciegos en el espíritu, pero cuando escuchamos el Evangelio, la ceguera espiritual termina y comenzamos a ver de una manera diferente, algo que no conocíamos, algo que no sabíamos. Entonces, Jesús en su ministerio sanó a muchos ciegos físicos, pero sanó a más ciegos espirituales. ¿Y sabes qué? Jesús sigue haciendo ambas cosas. Hoy nos vamos a enfocar en la sanación física de este hombre ciego de nacimiento, y este capítulo en sí habla de las diferentes reacciones que hubo después de esta sanación. Hubo diferentes reacciones, gente que no estuvo de acuerdo con lo que hizo Jesús, gente que se molestó mucho porque lo que había hecho Jesús, al igual que aquel hombre que sanó en el estanque, ¿se acuerdan? Fue en día de reposo, y esta sanación también la hace Jesús en día de reposo. Parece que Jesús se empeñaba en hacer las sanaciones en día de reposo, y los fariseos se enojaban muchísimo porque él lo hacía de esa manera. ¿Y por qué lo hacía Jesús de esa manera? Porque hay un propósito muy específico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que el verso 1 y 2 que ya leímos ahorita, dice que al pasar Jesús vio a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Jesús ve a un hombre y ese hombre no le puede ver a él, y se enfatiza que es ciego de nacimiento. Según el verso 21 que vamos a leer más adelante, parece ser un hombre que ya tiene edad suficiente, o sea, un adulto, un hombre maduro, pero toda su vida, desde que nació hasta el momento que se encontró con Jesús, ha transcurrido en oscuridad. Él no ve nada. Y es como mucha gente que no puede ver nada. Tiene vista física, pero las cosas de Dios no existen, solamente ve un mundo material. Y su vida espiritual, como mucha gente, transcurre en oscuridad espiritual. Gente ajena a las cosas de Dios. ¿Quién es el primero que ve a este hombre que parece muy conocido de la comunidad? Es alguien que conoce la gente, ¿no? El cieguito, ¿verdad? De la esquina, ¿no? O el borrachito, el que pide de ahí, que vive ahí cerca, ¿no? Entonces, Jesús sabe lo que necesita este hombre. Él sabe que tiene una necesidad. Y Jesús identifica inmediatamente esta necesidad y está dispuesto a hacer algo en favor de este hombre. ¿Qué pidió este hombre a Jesús? Pues realmente no le pidió nada. Nada. Él nada más estaba sentado en ese momento en que Jesús pasaba. Los discípulos, cuando ven que Jesús miraba al ciego, hacen una pregunta teológica de acuerdo al pensamiento judío de la época, ¿no? Lo vieron también, pero su perspectiva era diferente a la que Jesús.
y le lanzan una pregunta, que es: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús lo ve de una manera diferente de que lo ven los discípulos, ¿ves? Ahí me gustó esa imagen porque ¿qué ves ahí tú? ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Un qué? ¿Un rostro? ¿Tú ves un rostro? ¿Tú ves dos cosas? ¿Quién ve dos cosas diferentes? ¿Todos? Ok, algunos podrían decir es una cara, pero yo veo también como un gordito que está entrando como en una puerta, algo así, ¿no? ¿No? Ok, tenemos perspectivas diferentes. Los discípulos lo ven de una manera y Jesús lo está viendo de una manera diferente. ¿Cuál es el pensamiento judío? ¿Qué pensaban los judíos? Los judíos pensaban: si te va bien, es que Dios está contigo. Y si estás enfermo o te va mal, es porque estás en pecado. Ajá. O te lo heredaron el pecado tus familiares. ¿Puedes seguir la siguiente? Hay mucha gente en la actualidad que sigue teniendo este pensamiento muy legalista y equivocado. Sucede mucho en las iglesias. Sucede mucho en las iglesias donde todo es pecado, ¿no? Donde si estás enfermo es porque estás en pecado, si te está yendo mal es porque estás en pecado, si te pasó una desgracia es porque estás en pecado, pero si te va bien es porque estás muy bien con Dios. Y esto realmente no es cierto. Eso no es cierto. Pero ese era el pensamiento de los judíos, ¿no? Los judíos pensaban mucho de esa manera, que aquel que era bendecido, que tenía dinero o que tenía una buena situación es porque estaba conectado con Dios, y quien le iba mal estaba desconectado de Dios. Pero es totalmente falso, ¿no? Pero en algunos lugares enseñan esas cosas y eso no es verdad. Hay algo de cierto, que el pecado produce dolor, pero no solo pero solo en quien está consciente de que hizo mal, ¿no? Hay quienes pecan sin dolor. ¿Conoce gente que peca sin dolor? Un creyente cuando cae en pecado experimenta dolor en su espíritu, ¿no? Y hay quienes pueden hacer lo que quieran, cualquier acción, y no sienten absolutamente nada, aunque van a enfrentar tarde o temprano sus consecuencias. Pero la verdad es que no todo aquel que se enferma o pasa por momentos difíciles está viviendo en pecado, o que el pecado le fuere dado por sus padres. Eso no, teológicamente sería incorrecto, ¿no? Aunque hay gente que todavía afirma eso de las maldiciones generacionales y me lo discuten, todavía, y le digo: no existe eso. Ajá. Porque cada uno es responsable de sus actos ante Dios. Dios no me puede juzgar a mí por los pecados de mi papá, ¿o sí? Entonces, ¿verdad que no existe eso? Dios no puede juzgarme a mí por los pecados de mi vecino, porque la relación con Dios es ¿qué? Personal. ¿Okay? La enfermedad, cuando hay enfermedad, ¿sabes por qué es? A causa de vivir en un cuerpo que es corruptible. Pero el plan de Dios no era así. Pero ahora la enfermedad es a causa de que tenemos un cuerpo que es corruptible. Las causas de las situaciones adversas pueden ser muchas, y muchas veces son solamente circunstanciales, y por lo general todo es consecuencias de malas decisiones, o de buenas decisiones en el caso contrario. Pero lo que afirma Jesús es que no toda enfermedad o situación adversa es por consecuencia del pecado. Además, este hombre nació ciego. Entonces el argumento de los discípulos es muy ridículo, ¿no? Porque le dicen: ¿pecó para que naciera ciego? ¿Cómo pudo haber pecado antes de nacer? Es totalmente ridículo y tonto lo que están preguntando, ¿no? O sea, como hello, ¿verdad? Les debió haber dicho Jesús así, ¿verdad? O sea, ¿pecó antes de nacer? Hello. No, qué onda. Como también es muy ridículo el segundo razonamiento, ¿no? De los discípulos que son súper teólogos y que se la saben de toda. Dice: entonces si no fue él el que pecó, Jesús, entonces fueron sus padres, ¿no? Ajá, ¿quién pecó? ¿Pecó antes de nacer? Ponme la que sigue, por favor. ¿Sí? Y dice: no, entonces fueron sus padres. Entonces fueron sus padres, porque pues, si no es Juana, es Chana, ¿no? Eso es lo que están pensando los discípulos. Verso 3, la que sigue, por favor. Entonces dice: Jesús respondió. Jesús tiene una respuesta.
Dice, no pecó él, ni pecaron sus padres. Y era como decirle, su teología está bastante chafa, hermanos. Ajá. Lo más triste es que todavía, si das la siguiente luz, se enseña esta teología de condenación. Estás enfermo por tu pecado, te va mal por tu pecado, lo cual es falso. ¿Ok? Hay lugares en donde todo es consecuencia del pecado, ¿ves? Y no siempre todo es consecuencia del pecado. Hay muchas situaciones en las que te metes sin pecar por malas decisiones, simplemente y ya. Pero lo más triste es que los discípulos convertían esta ocasión en que podía manifestarse la gloria de Dios en condenación, pero olvidaban que nosotros ahora vivimos como bajo la gracia de Dios. En pocas palabras, lo que dice Jesús es que esto es para gloria de Dios, que esa enfermedad era para gloria de Dios. Y no es que Dios envíe la enfermedad, sino que Dios se glorifica en la sanidad. Y lo que trato de decir es que Dios usa muchas situaciones adversas como un medio para manifestar sus obras, para glorificar su nombre. ¿Okay? Versículo 4, por favor. Dice Jesús, ahí hay una palabra que me encanta que dice, ¿cómo dice Jesús? Me es necesario. Ajá, me gusta eso. Y aquí el punto es que Jesús hacía todas las obras de su Padre, ¿para qué? Para manifestar su deidad y relación con Dios y para dar testimonio a la humanidad de quién era enviado Él. Y esto lo hacía haciendo lo que nadie podía hacer: señales y milagros que los religiosos de aquel tiempo no podían hacer. Lo único que podían hacer era condenar a quien pasaba por situaciones adversas. Para ellos ese ciego estaba ciego porque había pecado antes de nacer o porque sus padres habían pecado. Pero para Jesús era una oportunidad de manifestar la gloria de Dios. Wow, qué diferente enfoque, ¿no? De cómo podemos ver las cosas. Pero Jesús transforma todas estas situaciones favorables para la gloria de Dios. Entonces Jesús dice que a Él era necesario hacer esto, no era opcional, no era tomar alternativas. Para Él era necesario hacer las obras de quien lo envió. Ajá. Y me encanta, ¿no? Jesús ve una necesidad y lo hace. Ve que hay necesidad y actúa en favor de esa persona. No hace preguntas ni nada, ¿no? Es como les estaba contando, ayer me tocó ver un incendio y mi reacción fue meterme a la casa y apagar el incendio. Pero pude haber entrado a la casa y preguntarle a la señora, ¿usted se congrega? ¿Va? ¿Es creyente? ¿Cree en Cristo? Ah, con que fue una veladora de la Virgen de Guadalupe la que hizo el incendio, ahora no le ayudo. ¿Verdad que no? Vi una necesidad y actúas. Lo mismo pide Dios de nosotros. Vemos una necesidad y actuamos. No vamos y preguntamos, oye, ¿estás en pecado? ¿O sí? Un choque así, de repente te ves un choque y tienes la oportunidad de ayudar, y entonces te bajas y le preguntas, ¿eres cristiano? ¿Te congregas en algún lugar? ¿Verdad? Además vienes borracho. No te voy a ayudar, muérete. ¿Por qué somos así nosotros? Como los discípulos, ¿no? Preguntando, de seguro pecó, por eso está ciego. ¿Ves? O sea, le queremos encontrar el lado trágico a la situación, ¿no? Pero Jesús dice, no, dice, esto es para manifestar la gloria de Dios. Me encanta. Cristo no está tratando de negociar con Dios, no está tratando de buscar un plan B, solo hace lo que Dios le envió a hacer. El ministerio de Cristo siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Y así como nuestras vidas lo están. Y debemos de buscar cada oportunidad en la vida diaria para glorificar su nombre y dar testimonio de quiénes somos. ¿Se te ha presentado una oportunidad de servir, de bendecir a alguien sin preguntarle siquiera si se congrega o si es cristiano?
Porque yo he escuchado mucho esa palabra, ¿no? Yo ayudo a mucha gente cuando puedo. ¿Ve? Cuando se me presenta una oportunidad de ayudar a alguien, lo ayudo. Y a veces hay gente que me cuestiona y me dice: ¿por qué estás ayudando a ese cuate si es drogadicto? ¿Mm? ¿O por qué le ayudaste a esa persona si ni se congrega? Porque tiene necesidad, ¿o no? Y porque tengo que mostrar a quién represento, ¿sí o no? Y eso aplica a cada creyente, pero en especial a los que ya están sirviendo en alguna área en la vida de la iglesia, que deberían de ser todos. Pero no se puede desarrollar un ministerio o servicio sin convicción de servicio o sin sujeción a la voluntad de Dios. Jesús dice: mientras dure el día, es decir, mientras yo esté aquí, ponme la que siente, la que sigue. Bueno, perdón, ahí quédate. Entonces Jesús dice: mientras sea de día, mientras yo esté aquí, voy a trabajar. Aquí vemos la urgencia de servicio que sentía Cristo. Sabía que no había tiempo que perder, y mientras estuviera entre los hombres, su vida sería en sujeción a Dios, para glorificar el nombre de Dios, para hacer su obra y en beneficio de los demás. ¿Ok? Entonces, hay parte de tu vida que esté funcionando así, que digas: mientras esté aquí, voy a glorificar a Dios con todas mis acciones y voy a ayudar a toda la gente que pueda. ¿Sí? ¿Todos piensan así, hermanos? Para que se den un aplauso, si no, háganse un bú todos. Bien. El ministerio de Cristo sobre la tierra, ¿cuánto tiempo duró, hermanos? Solo 3 años, ¿verdad? Aunque algunos eruditos de la Biblia dicen que el ministerio de Cristo solamente duró 1 año. No me voy a meter en ese rollo ahorita, ¿no? Pero un día platicamos. Pero fue corto su ministerio, pero hizo todo lo que tenía que hacer en el tiempo corto que duró su ministerio. ¿Qué hizo? Aprovechó el tiempo, y cuando murió, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya todo está completo, no falta nada. Me acabo de encontrar algo. Me encontré por ahí una persona que ya no viene a esta iglesia, va a otra iglesia. Y le dije: oye, ¿pero qué predican ahí? Me dijo: la consumación total. Ok. Y sí, cuando muere Cristo, dice: consumado es. Y lo interesante es que cuando Cristo dice consumado es, todavía había enfermos, todavía había esclavos, todavía había leprosos, todavía había gente que no le conocía, y Él dice: ya, está hecho. Me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo aquel que se coloque bajo el pacto de la gracia, ¿verdad?, entra en una relación personal con Dios. Así que como creyentes debemos aprovechar cada día, porque cada día podemos servir a Dios, cada día podemos hacer favor a otras personas y no a nosotros mismos. Podemos servir con la palabra, con obras, con servicio, con oraciones, con nuestros recursos, con una feria, como quieras, pero puedes servir. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús ve a este hombre, después de esta discusión teológica con los discípulos que están, que quién pecó, a mí se me hace que su mamá, porque hasta se ve que sí es pecadora, ¿verdad? Y Cristo le dice: no, ni su mamá, ni su papá, ni él, no pecó nadie. Dice: es para la gloria de Dios. Y dice Jesús: lo voy a sanar. Y le dice: mira, hijo, la semana que viene vamos a tener una cruzada de milagros. Te lanzas, ahí te espero. No, agarra y escupe en el suelo. Me encanta Jesús como lo hace, ¿no? Fíjate, ¿quién le gustaría que Jesús lo sanara así? Es más, yo puedo orar ahorita por ti, voy a escupirme en la mano, ¿sí? Me escupo en la mano y luego te en la frente. En el nombre de Jesús. ¿Te imaginas lo que está haciendo Cristo? Escupe en el suelo, en la tierra, y debió ser una buena cantidad de saliva para poder hacer lodito, ¿verdad? No, es en serio, hermano, es en serio. Y agarra
mezcla su saliva con el lodo, hace una pastita acá y le dice: a ver, ven, carnal. Los discípulos pudieron haber pensado: qué mala onda con Jesús. ¿Verdad que sí? Pero hace el lodito con saliva y se lo pone en los ojos. Qué método tan extraordinario, ¿no? Jesús, para sanar en esta ocasión, fue bien inusual. Y Jesús siempre hacía las cosas diferentes, ¿no? ¿Te acuerdas? A otro primero le picó los oídos, se llenó de cerillas y luego la lengua. Al mudo, al sordomudo, al endemoniado, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que eso le hizo? Primero le puso los dedos en los oídos y luego le tocó la lengua. Lean el Evangelio de Marcos, ¿ok? Así hizo. Inusual. Y siempre hacía las cosas diferente. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús hacía eso? Porque cada vez hacía algo diferente. ¿Sabe para qué? Yo creo que no quería que se tomaran como fórmulas mágicas o rituales mágicos. Jesús no quería que se confundieran en que el poder provenía de cierto conjuro o ritual. Pero es lamentable, hermanos, es lamentable que en muchas iglesias viven en estas creencias ritualistas. Ponme la que sigue, por favor. Viven en estas creencias ritualistas. ¿Ves? Y los pastores hacen este tipo de rituales tratando de imitar los procedimientos específicos de Jesús o Dios, lo que hicieron en ese momento, esperando que tengan el mismo resultado, ¿no? Ahí está el tonto ese, perdón, yo sé que, bueno, el tonto ese que secuestró un avión y que le dio 7 vueltas a la Ciudad de México, que le quería dar 7 vueltas a la Ciudad de México, tratando de imitar que iban a caer los muros de Jericó y que iban a caer las fortalezas, las potestades, las huestes de maldad de la Ciudad de México, que porque Dios le reveló eso. A ver, para empezar, ni fueron 7 vueltas. ¿Cuántas fueron, hermano? ¿Cuántas? 13. Ni fueron 7 vueltas, fueron 13 las que dieron. Entonces ahí, tache, estrellita para Orfa, por favor. Y luego, ¿cómo Dios le indicó eso a ese hombre si el avión no tenía suficiente combustible para dar 7 vueltas a la Ciudad de México? O sea, Dios no se fijó en eso. Mucha gente trata de imitar este tipo de cosas, ¿no? Yo he estado en reuniones, sobre todo en los grupos pentecostales, donde este tipo de rituales se hacen, ¿no? Donde hay una persona que tiene un problema y ahí está el pastor dándole 7 vueltas con la gente acá. O sea, ¿qué onda? ¿No? O que tratan de imitar este tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando los discípulos una vez quisieron liberar a un endemoniado y no pudieron? Y cuando baja Jesús los encuentran en una tremenda discusión porque no pudieron hacerlo. Que porque el guarachazo no salió bien y cosas así. Convertimos estas cosas en rituales y creemos que porque lo hacemos igual que Jesús va a funcionar, y no. Por eso Jesús cada vez hacía diferentes cosas. Todo eso de poner la mano en la frente o la mano en el estómago con aceite, el aceite, ¿sabe de dónde viene todo esto de poner la mano aquí en la frente? Todo eso viene de las enseñanzas de Tíbet y de los monjes y todo eso. ¿Qué está aquí? Según ellos, el tercer ojo, el chakra mayor. Entonces por eso ponen tu mano aquí. Y eso los pastores lo hacen ahora en las iglesias, o te la ponen aquí. ¿Qué está aquí según ellos? El otro chakra más grande en el estómago. Y por eso ahora muchos pastores ponen su mano en el estómago, ni saben lo que están haciendo. Son imitachangos nada más. Sí, imitachangos nada más. Luego a mí no me quieren, y hay por ahí 2, 3 que no, pastor, usted está equivocado. Sí, hombre, ya vas. No es así.
el aceite que se pone y que con que quieren todavía ungir, el aceite no tiene ninguna propiedad milagrosa ni curativa. ¿Debemos usar aceite los cristianos para orar por alguien? ¿Por qué lo usaron en la Biblia? En el tiempo de Jesús. ¿Te digo por qué? Porque en el tiempo de Jesús se le atribuían propiedades medicinales al aceite de oliva y era un elemento que podía motivar la fe de las personas. Pero el aceite, ¿qué hubiera pasado si ellos no ungen a las personas con aceite y nada más oran en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo? ¿Sana la persona o no? Porque Dios dijo, sí, no le pusieron aceite. ¿Sí? Y ya no sanó porque no le pusieron aceite. Nos convertimos en ritualistas, ¿no? Fórmulas mágicas para hacer milagros. Es por eso que Jesús usaba diferentes formas para sanar, además de que ciertos métodos de Jesús eran un vehículo para motivar la fe de quien estaba en adversidad. Por eso el aceite, por eso muchas cosas como estas, ¿no? Como aquel hombre, el endemoniado gadareno que era sordo mudo, primero le pica los oídos, para motivar su fe y luego le toca la lengua. ¿Ok? Hay muchas formas diferentes que usaba Jesús, a veces solamente la palabra, para que nadie buscara usarlo como ritual. Ahora nadie se atrevería a escupirte en los ojos, ¿o sí? Dejarías que, a ver, tú tuviste un problema con un ojo, ¿te gustaría que llegara yo te dijera, déjame te escupo en el ojo? ¿Me dejarías? ¿Por qué no, si así lo hizo Jesús? ¿No tienes fe, hermano? ¿Sí? ¿No? Los milagros de Dios no son un patrón a seguir, ¿ok? No son un patrón a seguir, como muchos hacen. Dios obra como quiere, no hay una norma o un método para que Dios obre. Tampoco Dios dice, le faltó decir amén, o le faltó decir en el nombre de Jesús. O es que no declararon, no dieron 7 vueltas, no le pusieron aceite. Solamente tenemos que respetar la soberanía de Dios y Él hace lo que quiere, cuando quiere. ¿Sí o no? ¿Ok? Sin necesidad de que tú dances o hables en lenguas o entierres Biblias en el patio de tu casa o te bañes con aceite. Bueno, ¿no me creen? Conozco unos pastores que fueron a enterrar Biblias en diferentes puntos de la ciudad. ¿Para qué? No sé. Porque Dios les reveló eso. Digo, ¿qué onda con Dios? ¿Tú crees eso? Lo hacen. Dios se vale de medios que el hombre no puede anticipar. Así que Jesús unta lodo con saliva y lo manda al estanque de Siloé, que era donde sacaban el agua en la fiesta de los tabernáculos para derramarla en el altar, y la gente llegaba con sus vasitos acá a tomar esa agua, y por eso Jesús cuando los ve dice, yo soy el agua de vida. ¿Por qué lo mandó hasta Siloé? ¿Por qué con saliva? ¿Por qué con saliva? ¿Por qué hasta Siloé? ¿Por qué no nomás le dijo, ya, que se abran tus ojos? ¿Por qué hizo todo eso? ¿Alguien que tenga una idea? Porque Jesús se quería divertir con él un rato cuando fuera con el lodo hacia acá. Ok. Y todos acá, ¡ah! ¡Qué buena puntada de Jesús! No. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con fe y obediencia. ¿Hasta dónde estás dispuesto en tu vida que Dios haga lo que tiene que hacer en ti y a su manera? ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Sí? Por lo general le pedimos a Dios que haga todo a nuestra manera y en el tiempo que yo quiera y hasta dónde estoy dispuesto, ¿no? ¿Sí? Y escuchamos las oraciones carnalotas, esas oraciones materiales que
que piden carro y hasta el modelo y color y ¿no? O sea, digo, chale, o sea, pues si no es el genio de la lámpara maravillosa, ¿sí? ¿Se acuerdan de los genios de la lámpara maravillosa? Un día se le apareció un genio de la lámpara maravillosa a 3 negritos. Y el primero le dijo, pide tu deseo. Dijo, que no, pues quiero ser güero, de ojos azules. Todo dijo, concedido, paz, ¿no? Y el segundo, tú, no, pues igual, güero, ojos azules, así, alto, fuerte, y pa, también. Y luego el tercero le dijo, ¿tú qué quieres? Que me regrese estos 2 como estaban. Bueno, malgastaron sus deseos, ¿eh? Pero ¿hasta dónde estás dispuesto que Dios trabaje en tu vida? ¿Y de qué manera? ¿Sí o no? ¿Están dispuestos o no? ¿Sí? Este hombre no cuestionó nada, ni la saliva, ni lo lejos del estanque, solamente creyó, ¿y qué? Y obedeció. Se dejó poner la saliva en los ojos y luego se fue caminando con lodo y saliva en los ojos, aunque no veía, pues él no sabía ni qué tenía en los ojos, pero la gente sí sabía que le habían echado lodo con saliva, o sea, tierra con saliva, y se tuvo que ir buscando el estanque de Siloé, quizá preguntando, o quizá conocía la ruta acá, voy bien para el estanque de Siloé, y con una plaza. Sí, de ahí síguele derecho, ¿eh? Tenía necesidad, quería cambios, debía obedecer. Así que este hombre tuvo que hacer su parte, y no era fácil aguantar que te pongan saliva en los ojos y luego irte con lodo en los ojos, caminando hasta Siloé para lavarte. Y me imagino al ciego preguntando eso, ¿no? O sea, ¿voy bien para Siloé? Y quizá la gente se llegó a reír de él, que llevaba los ojos con lodo. Algunos deben haber pensado, qué mala onda, le echaron lodo en sus ojitos al cieguito. Quizás alguien hasta lo quiso limpiar, ¿no? ¿No crees? En el camino, oye, a ver, espérate, ¿qué traes en los ojos? Te limpio. No, tengo que ir hasta Siloé, quítate aquí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Y llegó hasta el estanque de Siloé. Y una vez que obedece las instrucciones del Señor, el ciego, ¿qué hace? Abre sus ojos y comienza a ver algo que nunca había visto en muchos años. Qué maravilloso, ¿no? Y lo primero que hace es regresarse, pero ahora regresa ¿cómo? Con una visión. Y cuando regresa, la gente que lo conoce se da cuenta que ya no es el mismo. Y algunos hasta dicen, no es, se parece, pero no es. Y otros, no, sí es el que mendigaba, el que pedía dinero. Ya no pide dinero y ahora viene diferente, es otra persona, ha cambiado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees? Porque se encontró con Jesús, nada más por eso. Wow, ¿te encontraste con Jesús? ¿Sí? Los vecinos ahora dicen de ti, sí es. ¿Es la que siempre andaba con minifalda? No es. No lo podían creer. No podían creer que era el mismo, ¿ves? Ahora le dice, él tiene que decirles, sí, soy yo. Era un cambio total. Ya no era el mismo, porque al encuentro con Jesús desaparece la oscuridad de su vida y comienza a tener una visión diferente. Así que el ciego empieza a testificar. Cámbiale por favor. El ciego empieza a testificar de su experiencia personal, la que sigue, ¿ok? De su experiencia personal. Hay quienes testifican del testimonio del vecino o de, cámbiale por favor, pistachón zigzag. ¿Sí? No, yo no voy a testificar del testimonio de pistachón zigzag. Yo voy a testificar de mi experiencia con Jesús, mi experiencia personal con Jesús, ¿ok? No de la de ningún otro. Nos encanta dar testimonios de otras personas, como la de pistachón zigzag, en lugar de dar mi testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y hasta te prestan el video, ¿ya viste el testimonio de pistachón zigzag? Y te lo prestan hermanos cristianos y dicen, no hijo, mejor tú cuéntame tu experiencia personal con Dios. ¿Cuál es tu testirollo o tu testimonio?
Y luego del 10 al 11, ese ciego, cuando ya todos lo comienzan a ver que no era el mismo, que era diferente, le dicen: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Los religiosos, los sacerdotes, que no podían más que condenarlo porque había pecado y por eso estaba ciego, y si no pecó él, pecaron sus padres. Y ahora que lo ven así, le dicen: no, a ver, esto debe ser obra del diablo, ¿eh? ¿Quién te abrió los ojos? Estaban molestos. No en sí por el milagro ni lo tomaron en cuenta. El problema era que Jesús hizo ese milagro en día de reposo. Estaban indignados porque ese día no se puede servir, ¿ok? No se puede ayudar según el pensamiento religioso de ellos y la mala interpretación de la palabra de Dios, a la causa del día de reposo. Ellos creían que Jesús se podía haber esperado, o que el ciego podía haber esperado un día más, el clásico mañana. Y me recuerda cuando vemos que hay necesidad en la iglesia o en algún lugar y ahí estás, pero dices: hoy no me toca servir, ni estoy en el rol, ¿no? Estás viendo que hay una necesidad tremenda y dices: es que a mí no me toca servir, yo ni estoy en ese ministerio. Y el ciego empieza a contar su experiencia personal con Jesús, pero aparte de eso está maravillado, está maravillado. Y luego el verso 16, ¿lo tienes por ahí? Los fariseos dicen: ese hombre es un pecador, Jesús. Ese hombre es un pecador. Como él no es ritualista, como no es religiosote, como no hace las cosas como ellos y como hace cosas diferentes, para Jesús la necesidad está por encima de cualquier ritual religioso. La conclusión de los fariseos es: pues este es pecador. ¿Cómo se atreve a devolverle la vista a un ciego cuando es día de reposo? ¿Cómo se atreve a hacer bendición en el día que fue hecho para Dios? Es como decir: ¿cómo se le ocurre servir si hay necesidad? Además, no está en el rol, no le toca, no debe servir. O podemos decir: pues no me dijeron, yo no sabía. Sí vi que había necesidad, pero pues no me dijeron. El ciego identifica a Jesús en el verso 17, si lo tienes ahí, velo. Lo identifica como ¿qué? Como profeta, como hombre de Dios. Y no le creen. Y como si fuera un niño, con la que sigue, mandan llamar a sus papás. O sea, ya es un hombre maduro, ¿verdad? Y dicen: no. Jesús es un profeta, ponme la otra. Y le dicen: no, ¿qué va a ser profeta? Tú estás mintiendo. A ver, traigan a sus papás. Wow. Así bien legalistotas, ¿no? Y algunos pastores todavía son así, Richard, la semana que viene quiero que venga aquí tu mamá, por favor, Voy a hablar con ella. Tú también me traes, Reinaldo. Me traes a tu mamá y a tu papá, por favor. Los padres aseguran, cuando ya los mandan llamar a la dirección, a ver, que vengan sus papás, y ahí van a la dirección ahí con el profe Rodolfo, y los padres le dicen: él no está mintiendo. Es como aquel que el maestro que le preguntó al niño: ¿quién le quemó los pies a Cuauhtémoc? Y dijo: yo no fui. Y se lo llevaron a la dirección y mandaron traer a sus papás. Y cuando los papás le preguntaron: maestro, señores, mire, le estoy preguntando al niño que quién le quemó los pies a Cuauhtémoc, y dice que él no fue. Y los papás dicen: si mi hijo dice que él no fue, él no fue. ¿Ves? Entonces así aseguran los padres que este hombre no mentía, que sí era ciego de nacimiento. No veían y no querían ver la gloria de Dios. Tenían una ceguera espiritual total. Me imagino a los padres cuando los mandan llamar: ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? El ciego contesta: pues que ya veo, eso es una broncota ahora, eso.
me hubiera quedado ciego. Mira nomás en qué bronca me metí por ver. Hasta mis papás mandaron llamar al templo y todo. Qué gruesos somos los cristianos, ¿no? ¿Sí o no? Hay quienes se molestan porque ahora vemos claro, ¿no? Porque Jesús cambió nuestra forma de vida y no lo quieren creer, y entonces dicen: a ver, voy a ir a hablar con tus papás a ver si es cierto que ya cambiaste de vida. Ajá, porque no te creen. Los fariseos creían que Jesús era un pecador. El ciego decía: es hombre de Dios. Y diferentes opiniones acerca de quién es Jesús, pero solo quien se ha encontrado con él puede saber quién es Jesús. Solo quien ha escuchado su palabra y ha obedecido sabe quién es Jesús. Este hombre recibió la vista, fue expulsado de la sinagoga, no porque hizo algo malo, sino porque se encontró con Jesús. Sino porque se encontró con... Bueno, lo corrieron de la sinagoga y todo. No se perdía de mucho. Sucede que cuando nos encontramos con Jesús y cambia nuestras vidas, nos llaman traidores. ¿Vas a traicionar la religión de tus padres? ¿Qué es eso de creer en Jesús? Y más adelante, en el verso 35, Jesús interroga al ex ciego, ¿verdad? Y le hace una pregunta maravillosa. El verso 35 le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y luego dice: sí, ¿quién es? Quiero creer. Wow. Y ahora, como ya puede ver, como ya tiene vista espiritual, Jesús le dice: pues le has visto. Mucho gusto. Abre tus ojos, estás frente a él. Wow. Y está hablando contigo. Y ahora puede ver más de la luz física, la luz de Dios, porque se ha encontrado Jesús, al cual no le había visto, pero creyó, y ahora están frente a frente. Y los fariseos con vista física, pero ciegos espirituales. Y la historia comienza con un hombre ciego y termina con muchos ciegos espirituales. ¿Cuál es la conclusión de esto? Solo un encuentro personal con Jesús puede abrir tus ojos del alma, cuando obedecemos de corazón sin cuestionar. Un hombre que no había visto la luz le reconoce como profeta, como un hombre de Dios y como hijo de Dios. ¿Y qué dice el verso 38 que pasó después? Ahí lo tienen ustedes, ya no se los voy a poner acá para que lean. ¿Qué dice que pasó? ¿Qué hizo el ciego? Le adoró. La respuesta a la nueva vida que Jesús le dio, la respuesta de este ex ciego a la revelación de quién es Jesús, ¿cuál es? Inmediatamente adorarle. Así es de que, hermano, creo que si ya Jesús abrió tus ojos, lo único que quieres y deseas es adorarle, ¿no? Y gracias porque Jesús nos dio la vista y ahora vemos y conocemos que Él es el Hijo de Dios, y entonces decimos: ¿sabes qué? Déjame adorarte. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponte de pie y vamos a terminar con una oración. Señor, muchas gracias por esta palabra, por este capítulo de Juan, Señor, donde tú nos muestras la gracia y misericordia, Señor, donde nos enseñas muchas cosas, Señor, cómo pueden ser abiertos nuestros ojos a través de la fe y la obediencia. Te pido, Señor, que sigas dándonos visión, sigas llevándonos en ese camino, Señor, de la fe, de la obediencia, de creer en ti firmemente, Señor, de dejar a un lado los rituales para pasar a una relación personal contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y déjame, Señor, adorarte. Amén, amén. Que Dios me los bendiga. Dale el aplauso al Señor, que Dios los bendiga.